Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida a Con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maisel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos analizando el retroceso en materia de derechos de las minorías sociales y las mujeres en Ecuador durante el gobierno de Lenín Moreno. Y en Cultura con Género conoceremos un poco acerca de la propuesta que tiene la agrupación argentina Cumbia Queers. En el Pacífico colombiano se registró el feminicidio, violación y tortura de la niña Mayra Aleja Orobio Solís, de 11 años. Organizaciones sociales denuncian que este caso es solo la punta del iceberg de una situación que pone en riesgo la vida de las niñas en Colombia, especialmente en la región del Pacífico, donde hay presencia de grupos armados y bandas criminales. Las mamás de esas niñas que hoy están llorando, si nosotros terminamos el año con 90 masacres cometidas en distintas regiones del país, y hoy iniciamos el año con estas lamentaciones de estas niñas que están siendo asesinadas tanto en Cauca, en la costa caucana, en el municipio de Guapi, pero también en otras regiones del país, en Antioquia, distintas partes, en Chocó, donde todos los días la vida se coloca en riesgo y donde toda la vida la persistencia de un conflicto armado nos arrastra y nos quita las posibilidades de vivir tranquilos y en paz. Las condiciones de vida de las familias de esta región son precarias. Los niños, niñas y adolescentes están expuestos a múltiples riesgos que afectan su integridad y seguridad, pero de manera diferenciada a las niñas, quienes son vistas como un botín de guerra y son convertidas en propiedad privada de la cual se dispone. Asimismo, las activistas denuncian que los grupos irregulares y delincuenciales no respetan los derechos humanos y buscan la sostenibilidad de su sistema de terror. Activistas y familiares denuncian que el caso ha sido tratado con indiferencia por parte del Estado al no generar medidas contundentes para prevenir estas violencias. En Chile, las mujeres salieron a las calles para demandar la despenalización del aborto, mientras que el Congreso iniciaba la discusión sobre la legalización de la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas. Las concentraciones en el centro de la capital reunieron a más de 200 mujeres que se congregaron en las inmediaciones del Palacio Gubernamental de la Moneda. Llevaban pañuelos verdes en sus cuellos, prenda que se ha convertido en el símbolo de la resistencia femenina que se ha extendido por todo el continente en apoyo a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En 1990, la dictadura de Pinochet prohibió el aborto en Chile. Chile era una de las pocas naciones que no permitía la interrupción del embarazo bajo ninguna circunstancia, luego de que el dictador Augusto Pinochet lo prohibió en 1990, último año de su dictadura. Recién en el año 2017 se promulgó en el país una ley que solo permite el aborto en 3 causales: riesgo de vida de la madre, violación o imposibilidad de vida del feto. Pero estas causales incluyen apenas el 3% de abortos clandestinos que se realizan en el país. En este sentido, los movimientos sociales consideran insuficiente la legislación actual. Este proyecto fue presentado en 2018 y las diputadas de oposición exigían que las mujeres que optaran por un aborto antes de las 14 semanas no fueran condenadas a la cárcel. A 5 años de la detención ilegal de militantes y referentes, el Frente por el Trabajo y la Dignidad, Milagro Sala, convocó a manifestarse en toda la Argentina para terminar con la persecución mediática y judicial. Es por la libertad de Milagro Sala, por supuesto, pero en ella, en todos los compañeros y compañeras que se ven reflejados en la realidad de Milagro, esta realidad de arbitrariedad, de injusticia. Hoy Milagro es presa política de Gerardo Morales, pero también es producto de un método que utilizó el poder económico durante el gobierno de Mauricio Macri para encarcelar y perseguir y hacer callar y adoctrinar a todos aquellos líderes populares que peleaban por los intereses y que siguen peleando por los intereses del conjunto del pueblo. Los manifestantes marcharon hacia el tribunal, donde arrojaron bolsas con desechos en forma simbólica, ya que la actividad fue convocada bajo la consigna Corte Suprema de Justicia, basurero de la democracia. Milagro le dio dignidad al pueblo, Milagro le dio vivienda, Milagro le dio educación, le dio salud, le dio trabajo, y eso para ellos es imperdonable, que una negra colla, mujer,
como es Milagro, con toda su fuerza se haya parado frente a ese poder de ultraderecha que justamente existe en Jujuy y le haya dicho basta. Solo hace falta tener una justicia independiente, asegura el coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro Coco Garfagnini. La Corte es el brazo ejecutor de la persecución y el hostigamiento y la prisión de los compañeros durante la era del macrismo. Así que, como lo dijimos en la marcha anterior, vamos a seguir haciendo marchas en la Corte hasta que la Corte se digne a abrir los recursos y a dictar sentencias a acuerdo de derecho, porque las sentencias que están en la Corte están plagadas de nulidades. Y que deje de aplicar ese recurso monárquico que es el 280 y podamos tener de alguna manera, por lo menos empezar a tener algún tipo de justicia. Un poder que aún no se ha democratizado en Argentina y responde al poder económico de acuerdo al referente político. Está claro que ya el presidente de la República, como la vicepresidenta de la República, en reiteradas veces han planteado concretamente cuál es su posición con respecto a la prisión de Milagro, que es una prisión ilegal, que es ilegítima, lo han dicho los organismos internacionales, lo han dicho líderes mundiales. Bueno, lo que hace falta es que la justicia empiece a trabajar y empiece a trabajar de acuerdo a derecho. Y por eso vamos a seguir yendo todas las veces que sea necesaria a esta Corte, a repudiarla y a demostrar el desprestigio que ya tienen. Los activistas seguirán en las calles hasta tanto no se termine con el lawfare en el país suramericano. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Ahora te propongo conocer algunos datos que nos muestran los logros alcanzados por las mujeres y las minorías sociales en Ecuador durante la Revolución Ciudadana. De acuerdo al Informe de Desarrollo Social 2007-2017 y la CEPAL, Ecuador entre 2007 y 2017 registró avances para las minorías sociales, periodo liderado por la Revolución Ciudadana. Entre ellos destacan: el indicador de pobreza se redujo de 39,5% en 2006 a 22,9% en 2016. La pobreza extrema pasó de 16,9% en 2006 a 8,7% en el año 2016, es decir, casi la mitad. El país fue ejemplo de reducción de la desigualdad al pasar el índice de Gini de 0,506 a 0,491 en 2014 y redujo en 14,2% la desigualdad. Se incrementó la cobertura de la pensión por discapacidad en más de 24 veces. La cifra pasó de 5.039 personas en 2006 a 121.593 en 2016. En políticas de género, el analfabetismo de las mujeres disminuyó de 13,8% en el año 2000 a 7,7% en el año 2010. En 2014 ocupó el tercer lugar en la región en reducción de la pobreza, solo por debajo de Uruguay y Argentina, países que también eran liderados por gobiernos progresistas. El acceso de mujeres cabeza de familia a la vivienda incrementó de 25,41% en 2001 a 28,69% en 2010. Paridad de género. Principio que se utiliza para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política. Es un criterio estipulado en la ley para asegurar la participación igualitaria en la definición de candidaturas. Según la ONU, la paridad de género se encuentra enmarcada en la Carta de las Naciones Unidas y estipula que los estados y naciones que son parte de la organización no establecerán restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para participar en condiciones de igualdad y en cualquier carácter en las funciones de sus órganos principales y subsidiarios. Ecuador, al igual que Argentina y Brasil, experimentó un retroceso en materia de derechos para las mujeres y las minorías sociales. Hoy en nuestro tema en perspectiva te propongo conocer qué sucedió con estos logros una vez llegó al poder Lenín Moreno y traicionó el proyecto de la Revolución Ciudadana.
El objetivo de la ONU de alcanzar la paridad de género a todos los niveles es un compromiso que existe desde hace 2 décadas y refleja valores fundamentales que son tan antiguos como la propia organización. Durante el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, se dio una importante participación de las mujeres en los cargos de decisión dentro de los poderes públicos del país, hecho que no tiene precedentes, y fue destacable en toda la región latinoamericana. Un ejemplo de las mujeres que lideraron la Revolución Ciudadana es Gabriela Rivadeneira. Bueno, realmente fue una experiencia interesante en la lógica de ser la primera mujer al frente de la función legislativa en la historia del país. Y eso no solamente era un acto simbólico importante, sino dio paso a toda una serie de legislación con ejes transversales que justamente ponían la política de género y sobre todo la lucha contra toda violencia de género que pudiera presentarse en cada una de nuestras normativas. No solamente fui yo en calidad de presidenta, sino fuimos 3 mujeres al frente del legislativo, lo que pasaba por primera vez en la historia del planeta prácticamente. Y en ese periodo además alcanzamos la mayor participación de mujeres en el Parlamento ecuatoriano, con 48% de participación femenina, solo sobrepasados por Bolivia, que obtuvo el 52% de participación de mujeres. Esos son los símbolos de los nuevos tiempos del progresismo y que el progresismo brindó en la primera década del siglo XXI esta visibilización más amplia y el empoderamiento de las mujeres. La Constitución de la República del Ecuador de 2008 reconoce las luchas sociales en aras de terminar con todas las formas de dominación existentes. Por ello, en el mismo preámbulo se encuentra plasmada la convivencia ciudadana en diversidad, texto que plantea una sociedad que respete en todas sus dimensiones la dignidad de todas las personas. De allí que los valores más importantes que destaca es la igualdad y no discriminación, reconociendo así la discriminación histórica que han sufrido varios grupos sociales en Ecuador, entre ellos las mujeres. Con este marco jurídico, la Revolución Ciudadana legitimó las luchas de organizaciones sociales que eran invisibilizadas. Significó que exista mayor participación y mayor, libertad para esa participación. Es decir, ya no estábamos atados a los preceptos principalmente partidarios, de que estábamos en un partido principalmente masculino y adultocéntrico, como era lo tradicional en nuestros países, sino que estábamos anclados a organizaciones políticas sumamente dinámicas, diversas, amplias, y en eso pues el rol de las mujeres fue fundamental. No solo fue en el legislativo, fue también en el gabinete del presidente Correa, llegamos a tener hasta el 50% de participación de mujeres en el gabinete y todas las organizaciones o todas las instituciones colectivas tenían por mandato constitucional tener el 50% de participación de mujeres. La igualdad de género es un principio que busca que los estados sean responsables de velar por las libertades y derechos sociales y económicos de su ciudadanía, sobre todo la de las mujeres más empobrecidas, que tienen menos posibilidad de superar esta condición y tener acceso a derechos como la educación, la salud, la justicia y la dignidad. En Ecuador, al 2017, 2 millones de ecuatorianos de una población de 17 millones se habían salido de la pobreza. Y sabemos que gran parte del sector que está sometido a pobreza recae muchísimo en las mujeres. Mucho más si eres mujer divorciada, si eres mujer viuda o si eres cabeza de hogar. Por lo tanto, reconocer algo que hicimos a nivel Ecuador, que fue pionero realmente, el tema de la seguridad social para las trabajadoras no remuneradas del hogar. También para las remuneradas, es decir, para las empleadas domésticas, pero también para las no remuneradas, las amas de casa, que además en nuestro país, después de los estudios, significa que aportaban el 14.8% del Producto Interno Bruto y que era un sector absolutamente olvidado. Entonces, ese tipo de políticas fueron de gran avance en el tema de ampliación de derechos de las mujeres. Faltó mucho por hacer, pero creo que avanzamos mucho en cosas profundas y sobre todo para poner en la sociedad el debate de lo estructural. La brecha entre hombres y mujeres en la propiedad de tierra en América Latina es enorme. En pocos países, las mujeres alcanzan 1/4 parte de la propiedad de la tierra. La desigualdad por género en la propiedad de tierras se relaciona con la inclinación de destinar la herencia a los varones. Esto se debe a los privilegios que disfrutan los hombres en el matrimonio. El sesgo masculino es pronunciado en los programas estatales de distribución de tierras y en el mercado de tierras, en donde la mujer tiene menos probabilidades que el hombre de participar con éxito como compradora.
Yo creo que en ese periodo, es decir, en los 10 años liderados por Rafael Correa en el Ecuador, y particularmente en estos 4 años liderados por 3 mujeres en el legislativo, se pudo avanzar muchísimo en garantía y ampliación de derechos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, uno de los temas que no se topa mucho cuando hablamos de violencia a las mujeres, donde principalmente tenemos cifras de violencia psicológica, física y sexual que son realmente alarmantes todavía en nuestros países, no hablamos casi nada de violencia simbólica o violencia patrimonial, por ejemplo. Y nuestros pueblos están caracterizados por ese mismo sistema patriarcal, por ser muy excluyentes a la hora de que la mujer se enfrenta frente a la propiedad, por ejemplo. Entonces, una de las leyes que aprobamos, la ley de tierras, reivindicaba la posibilidad de que la mujer sea legalmente la propietaria de la tierra. Es evidente que el reconocimiento a los derechos de las mujeres ecuatorianas en cuanto a la titulación de tierras marca un hito histórico e importante, conociendo que las mujeres que viven en la ruralidad son las que necesitan de más políticas públicas que ayuden a su proceso de inclusión social. En la ruralidad también se presentan otras situaciones que impactan la vida de las mujeres. Un ejemplo es el embarazo adolescente. De acuerdo a datos de la Endemain 2004, más del 20% de las mujeres ecuatorianas fueron madres o estuvieron embarazadas durante su adolescencia. En el año 2004, el 38% de las mujeres entre 30 y 49 años reportaron haber tenido un embarazo durante su adolescencia. En nuestro país, hasta el 2014, podía contraer matrimonio una niña de 12 años con un niño de 14 años. Entonces, esas reformas a las normativas civiles, donde se aprobó, por ejemplo, que nadie menor a 18 años podría contraer matrimonio formalmente, ni bajo la autorización de sus padres. Es un avance importante que el matrimonio infantil en el Ecuador no esté legalizado. Esta práctica lesiona los derechos de las niñas, pone su vida y su salud en peligro al exponerlas a embarazos tempranos y las hace más vulnerables a la violencia de género. Además que sus expectativas económicas y su preparación educativa se reduce. Yo con muchísimo dolor tengo que decir, porque además el caso ecuatoriano es un caso icónico en la región, es decir, es un presidente neoliberal, además con tintes bastante fascistas, profundizados desde el año 2019 hasta la fecha, que salió de las filas de la Revolución Ciudadana y que llegó a ser presidente gracias a la cobija de Rafael Correa y del proyecto político de la Revolución Ciudadana. Muchas de estas políticas han tenido reveses, me atrevería a decir casi todas, no solamente en el ámbito económico, en el tema de soberanía, en el tema laboral, sino también en los temas directamente relacionados a las mujeres y a la lucha contra la violencia. Nosotros habíamos aprobado una ley para la erradicación de la violencia contra la mujer que tenía un presupuesto establecido por ley que tenía que otorgar el Estado ecuatoriano. Sin embargo, esto desapareció, simplemente desapareció el presupuesto, además que fue muy venido abajo el sistema judicial que mantenía un sistema de atención emergente para casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Todo esto prácticamente ha desaparecido. En febrero de 2020, el presidente Lenín Moreno, durante un foro económico en Guayaquil, banalizó el acoso sexual hacia las mujeres, al declarar que las mujeres denunciaban estos casos cuando el hombre que las acosaba era feo. Declaraciones que le valió muchas críticas y opiniones en las redes, lo que puso en evidencia su postura abiertamente sexista frente a estos casos y tuvo que retractarse. Por ejemplo, ayer recalcaba que los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso. Y yo veo que las mujeres muchas veces denuncian los acosos, es verdad, y está bien que lo hagan. Pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas en el acoso. Es decir, que el acoso es cuando viene de una persona fea. Pero si la persona es bien presentada de acuerdo a los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso. El gobierno de Lenín Moreno ha significado un retroceso en todo el proceso de desarrollo social y humano que vivió el país con la llegada de la Revolución Ciudadana al poder. Su tarea ha sido detener y desaparecer los derechos alcanzados, el empoderamiento y la dignidad que vivió el país en el periodo de 2007 a 2017. Años que marcaron una década de avances y de concreción de planes sociales que en la actualidad se han quedado en la agenda política y fueron interrumpidos por el gobierno del presidente Lenín Moreno.
Igualdad y equidad de género solo se puede lograr cuando los gobiernos trabajen realmente por garantizar igualdad plena de derechos a toda su ciudadanía, especialmente a los sectores más desfavorecidos, entre los que se pueden encontrar muchos grupos de mujeres. Es imprescindible una justicia social y económica para poder tener una vida digna. Te propongo hacer una pausa y enseguida regresamos con más de Congénero. Te propongo ahora hacer un repaso por lo acontecido en las redes sociales en materia de género. Esta semana en las redes sociales se registró uno de los logros de la comunidad LGBTIQ. El usuario @igualdadLGBT en la red social Instagram publicó el siguiente spot junto al siguiente texto. Ya es 2021 y Escocia se ha convertido en el primer país del mundo donde se enseña historia LGBTIQ en los colegios e institutos. Hoy en Cultura con Género te mostramos la propuesta artística de Cumbia Queers, una agrupación argentina que se caracteriza por ser una mezcla de experiencias musicales. Cumbia Queers es una banda de mujeres que redefinió el concepto del punk, sumándole tiempos de cumbia. Así nació el tropipunk, de la mano de 6 integrantes, pero en la actualidad solo quedan 5 integrantes. En sus filas están las cantantes Juana Chan, Pac Pietrafesa, bajista de la banda, Pilar Arrese, guitarrista, y la completan Florencia Literas en teclados e Inés Laurencena en la batería. La contra al sistema, y dependiendo de lo duro que se vaya poniendo, siempre está, siempre existe, siempre hay una contracultura. Sí, acción y reacción. Cuanto más fuerte se ponga a la derecha, más intensa también va a ser la resistencia, como lamentablemente igual, porque es bastante violento. Me di cuenta, un montón de cosas que te imponen que de última... o la escuela también, y empezás a tener como un montón de rechazo a demasiadas reglas que ves y decís, o busco otro camino o no va a funcionar. La banda ha recorrido Latinoamérica, Estados Unidos y gran parte de Europa y Japón en varias oportunidades y de manera autogestionada por coherencia con su filosofía de vida. Te estamos diciendo 3 personas que creo que también supongo que representamos a varias más, de cómo algo desde tan chiquitito sentís algo y no... Por más que te impongan y te quieran meter dentro de un molde, en el momento que podés, te salís, exactamente. Como que el primer ensayo sabíamos solo temas de rock, de los Ramones, y a eso tratamos de tocar esos en cumbia porque no sabíamos ninguna cumbia. Entonces ahí un poco surgió eso de mezclar, porque no sabíamos ninguna cumbia, básicamente. Las integrantes se conocieron en el Festival Belladonna, cada una con su proyecto personal, hasta que se unieron y decidieron hacer cumbia. De allí el origen del nombre de la agrupación Cumbia Queers. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web, telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Te dejamos con música rebelde y contestataria. Hasta una próxima entrega de Congénero. Yo quisiera que vos sepas lo que siento. Yo te quiero más que a nadie hasta el cielo. Cuando vos te vas, yo duermo abrazada a tu recuerdo. Cuando vos te vas, yo sueño con vos. Yo te quiero